Sería una ocasión óptima para dar testimonio del amor que Jesús ejemplificó en sus lecciones divinas. El ex doctor de la ley recobró la serenidad y elevando el tono de su voz, exclamó pleno de convicción: siempre consideré que un hombre, llamado a administrar, responde por todos los errores de sus subordinados, en lo que corresponde al plano general de los servicios. Por tanto, en mi modo de pensar, no culparé tanto a Ho Chai, que se enarboló en un vulgar criminal, abusando de la prerrogativa que le fue conferida para la ejecución de tantas venganzas torpes. ¿A quién imputarías, entonces, el asesinato de mi padre?, preguntó Aquila, impresionado, mientras el amigo hacía una ligera pausa. Juzgo que Saulo de Tarso debería responder por el proceso. Es verdad que él no autorizó el acto cruel, pero se hizo culpable por su indiferencia personal, en cuanto a los detalles de la tarea que competía a su autoridad. Los cónyuges pasaron a meditar en el motivo de tales preguntas, mientras el joven se callaba, retraído. Por fin, con voz humilde y conmovedora, comenzó a hablar de nuevo: mis amigos, bajo la inspiración del Señor, es justo que nos confesemos unos a los otros. Mis manos encallecidas en el trabajo, mi esfuerzo por aprender bien las virtudes de la fe, que ambos han ejemplificado a mis ojos, deben dar testimonio de mi renovación espiritual. Yo soy Saulo de Tarso, el ensañado perseguidor, transformado en siervo penitente. Si mucho erré, hoy mucho necesito. En su misericordia, Jesús rasgó la túnica miserable de mis ilusiones. Los sufrimientos regeneradores llegaron a mi corazón, lavándolo con lágrimas dolorosas. Perdí todo lo que significaba honras y valores del mundo, por tomar la cruz salvadora y seguir al Maestro en la senda de la redención espiritual. Es verdad que aún no pude abrazarme al madero de las luchas constructivas y santificantes, pero persevero en el esfuerzo de negarme a mí mismo, despreciando el pasado de iniquidades para merecerla. Cruz de mi ascesis hacia Dios. Aquila y su mujer lo contemplaban con asombro. No dudéis de mi palabra, continuó con los ojos llenos de lágrimas. Asumo la responsabilidad de mis tristes hechos. Pero, perdónenme, teniendo en cuenta mi ignorancia criminal. El tejedor y la esposa comprendieron que las lágrimas sofocaban su voz. Como dominado por una singular emoción, Saulo comenzó a llorar convulsivamente. Aquila se aproximó y lo abrazó. Aquella actitud cariñosa parecía agravar la penosa contrición, porque el llanto corrió con mayor abundancia. Recordó el momento en el que encontró la sincera afectividad de Ananías, y, sintiéndose allí, en los brazos de un hermano, dejó que las lágrimas lavasen plenamente su corazón. Sentía la necesidad de expandir sus sentimientos afectuosos. La vieja vida de Jerusalén estaba plagada de convencionalismo y sequedad. Como doctor destacado, había tenido muchos admiradores, pero en ninguno llegó a sentir afinidades fraternas. Pero, en aquel rincón del desierto, el cuadro era otro. Tenía frente a sí a un hombre digno y honesto, compañero dedicado y trabajador, antigua víctima de sus inflexibles y crueles persecuciones. ¿Cuántos, como Aquila y su mujer, no estarían dispersos en el mundo, comiendo, por su causa, el pan amargo del exilio? Los grandes sentimientos nunca pueblan el alma de una sola vez en su belleza integral. La persona envenenada en el mal es como un recipiente de vinagre, que necesita ser vaciado poco a poco. La visión de Jesús constituía un acontecimiento vivo, imperecedero, pero, para que pudiese comprender toda la extensión de sus nuevos deberes, se le imponía el camino estrecho de las pruebas rígidas y amargas. Había visto al Cristo, pero, para ir a estar con él, era indispensable volver atrás y trasponer abismos. Las desilusiones de la sinagoga de Damasco, el reconfortante encuentro con los humildes hermanos bajo la dirección de Ananías, la falta de recursos económicos, los consejos austeros de Gamaliel, el anonimato, la soledad, el abandono de los entes más queridos, el pesado telar bajo el sol ardiente, la penuria de todo confort material, la meditación diaria en las ilusiones de la vida, todo eso representaba un auxilio precioso para tomar su decisión victoriosa. El Evangelio funcionó como una lámpara en la difícil jornada, para el descubrimiento de sí mismo a fin de evaluar las necesidades más apremiantes. Abrazándose estrechamente al amigo, que buscaba enjugar sus lágrimas, se acordaba de que en Damasco, después de la gran visión del Mesías, tal vez guardase en lo íntimo el orgullo de saber enseñar, el amor en la cátedra de maestro en Israel, la tendencia despótica de obligar al semejante a pensar como él, mientras que ahora podía examinar el pasado culposo y sentir el júbilo de la reconciliación, dirigiéndose con humildad a su víctima. En aquel instante, tuvo la impresión de que Aquila representaba a la comunidad de todos los ofendidos por sus crueles desmanes. Una suave serenidad le henchía el corazón.
Se sentía más distanciado de su orgullo, del amor propio, de las ideas amargas, de los terribles remordimientos. Cada gota de llanto era como si expulsara un poco de hiel de su alma, renovando sus sensaciones de tranquilidad y de alivio. Hermano Saulo, dijo el tejedor sin ocultar su júbilo, regocijémonos en el Señor, porque, como hermanos, estábamos separados y ahora nos encontramos juntos de nuevo. No hablemos del pasado, comentemos el poder de Jesús, que nos transforma con su amor. Prisca, que también lloraba, intervino con ternura: si Jerusalén conociese esta victoria del Maestro, rendiría gracias a Dios. Sentados los tres sobre la hierba dispersa del oasis, al soplo del viento que atenuaba los rigores de la tarde caliente, hermanados en la sublimidad de la fe común, el joven Tártense les narró el inolvidable suceso de la jornada de Damasco, revelando las profundas transformaciones de su vida. Los cónyuges lloraron de emoción y alegría oyendo el hecho de la misericordia de Jesús, que, a sus ojos piadosos, no solo representaba un gesto de cariño al siervo desviado, sino una bendición de amor para la humanidad entera. De ahí en adelante, la tarea les parecía más liviana, las dificultades menos penosas. Nunca más pasó un crepúsculo sin que se comentase la dádiva gloriosa del Cristo a las puertas de Damasco. Ahora que el Maestro nos reunió, exclamaba Áquila, satisfecho, salgamos del desierto, proclamemos los favores de Jesús por el mundo entero. Prisca y yo no tenemos muchas obligaciones de familia. Con la muerte de mi padre, estamos solos en lo tocante a los deberes más pesados y es razonable que no perdamos la ocasión de auxiliar la difusión de la buena nueva. Además de las lecciones de Leví, tenemos ahora la visión de Jesús resucitado, para ilustrar nuestra palabra. Después de mucho tiempo, en vísperas de retornar a la lucha en los grandes centros populosos, oyendo sus planes llenos de entusiasmo, Saulo indagó sobre los proyectos que tenían trazados. Desde tu revelación, exclamó el tejedor, confiado y lleno de esperanza nutro un gran ideal. Parece increíble a primera vista, pero, antes de morir, sueño con ir a Roma y anunciar el Cristo a los hermanos de la vieja ley. Tu visión en el camino de Damasco me llena de valor. Narraré el hecho a los más indiferentes y daré un poco de luz a los más insensatos. Como servidor humilde de los hombres, sabré dedicarme a los intereses del Salvador. Pero, ¿cuándo pretendes partir? Abandonaremos Palmira en la primera ocasión, cuando el Maestro nos muestre el camino. Después de una pausa en la que Saulo se mantuvo pensativo, el otro murmuró, ¿por qué no vienes con nosotros a Roma? Ah, si pudiese, dijo el ex rabino, dando a entender su deseo. Juzgo que Jesús deseará verme, antes de todo, enteramente reconciliado con cuantos ofendí en Jerusalén. Además, necesito volver a ver a mis padres, matando las añoranzas del corazón. En efecto, después de pasar la gran caravana que traía a sus sustitutos, servidos de un camello, los tres hermanos del camino dejaron el oasis en dirección a Palmira, donde la familia de Gamaliel los acogió con mucho cariño. Áquila y la mujer permanecerían allí por algún tiempo al servicio de Ezequías, hasta que pudiesen realizar el hermoso ideal de trabajo en la poderosa Roma de los Césares, pero Saulo de Tarso, ahora resistente como un beduino, después de agradecer la generosidad del benefactor y despedirse de los amigos con lágrimas en los ojos, tomó de nuevo el rumbo de Damasco, radicalmente transformado por las meditaciones de 3 años consecutivos, pasados en el desierto. 3. Luchas y humillaciones. La jornada se realizó sin incidentes. Mientras tanto, en su nueva soledad, el joven Tártense reconocía que fuerzas invisibles proveían su mente de grandiosas y consoladoras inspiraciones. Durante la noche llena de estrellas, tenía la impresión de oír una voz cariñosa y sabia, difundiendo llamados de infinito amor y de infinita esperanza. Desde el instante en el que se separó de la amistosa compañía de Áquila y su mujer, cuando se sintió absolutamente solo, para enfrentar las grandes tareas de su nuevo destino, encontró energías interiores imprevistas, desconocidas hasta entonces. No podía definir aquel estado espiritual, pero el caso es que de allí en adelante, bajo la dirección de Jesús, Esteban se conservaba a su lado como compañero fiel. Aquellas exhortaciones, aquellas voces suaves y amigas que lo asistieron en todo el curso de su apostolado y que fueron atribuidas directamente al Salvador, provenían del generoso mártir del camino, que lo siguió espiritualmente durante 30 años, renovando constantemente sus fuerzas para la ejecución de las tareas redentoras del Evangelio. De esa manera, Jesús quiso que la primera víctima de las persecuciones de Jerusalén permaneciese siempre hermanada al primer verdugo de los prosélitos de su doctrina de vida y redención. En vez de los sentimientos de remordimiento y perplejidad, en vista de su pasado reprobable, de la nostalgia y desaliento que, a veces, amenazaba su corazón, sentía ahora radiantes promesas en el espíritu renovado,
sin poder explicar el origen sagrado de tan profundas esperanzas. No obstante las singulares alteraciones fisonómicas que la vida, el régimen y el clima del desierto le produjeron, entró en Damasco con alegría sincera en el alma consagrada, ahora, absolutamente, al servicio de Jesús. Con júbilo indefinible abrazó al ya longevo Ananías, poniéndolo al corriente de sus edificaciones espirituales. El respetable anciano le retribuyó el cariño con inmensa bondad. En esta ocasión, el ex rabino no precisó aislarse en una pensión entre desconocidos, porque los hermanos del camino le ofrecieron franca y amorosa hospitalidad. Diariamente, repetía la emoción confortadora de la primera reunión a la que compareció, antes de recogerse en el desierto. La pequeña asamblea fraternal se congregaba todas las noches, intercambiando nuevas ideas sobre las enseñanzas del Cristo, comentando los acontecimientos mundanos a la luz del Evangelio, permutando objetivos y conclusiones. Saulo fue informado de todas las novedades atinentes a la doctrina, experimentando los primeros efectos del choque entre los judíos y los amigos del Cristo, a causa de la circuncisión. Su temperamento apasionado percibió la extensión de la tarea que le estaba reservada. Los fariseos formalistas de la sinagoga ya no se insurreccionaban contra las actividades del camino, siempre que el seguidor de Jesús fuese, ante todo, fiel observador de los principios de Moisés. Solamente Ananías y algunos pocos más percibieron la sutileza de los casuistas que provocaban deliberadamente la confusión en todos los sectores, atrasando la marcha victoriosa de la buena nueva redentora. El ex doctor de la ley reconoció que en su ausencia, el proceso de persecución se había tornado más peligroso y más imperceptible, por cuanto, las características crueles, pero francas, del movimiento inicial, se sucedían las manifestaciones de hipocresía farisaica, que, con el pretexto de contemporización y benignidad, sumergirían la personalidad de Jesús y la grandeza de sus lecciones divinas en criminal y deliberado olvido. Coherente con las nuevas disposiciones de su fuero íntimo, no pretendía volver a la sinagoga de Damasco, para no parecer un maestro pretencioso, pugnando por la salvación de otros, antes de cuidar de su propio perfeccionamiento, pero, ante lo que veía y concluía con su elevado sentido psicológico, comprendió que era útil enfrentar todas las consecuencias y demostrar las disparidades del formalismo farisaico con el Evangelio, lo que era la circuncisión y lo que era la nueva fe. Exponiendo a Ananías el proyecto de fomentar la discusión en torno al asunto, el generoso anciano estimuló sus propósitos de restablecer la verdad en sus legítimos fundamentos. Para ese fin, en el segundo sábado de su permanencia en la ciudad, el vigoroso predicador compareció en la sinagoga. Nadie reconoció al rabino de Tarso con su túnica desgastada, la epidermis tostada por el sol, el rostro descarnado, pero con un brillo más vivo en sus ojos profundos. Terminada la lectura y la exposición reglamentaria, franqueada la palabra a los sinceros estudiosos de la religión, y ahí que el desconocido sube a la tribuna de los maestros de Israel, buscando interesar a la numerosa asistencia, habló en primer lugar del carácter sagrado de la ley de Moisés, deteniéndose, apasionado, en las maravillosas y sabias promesas de Isaías, hasta que penetró en el estudio de los profetas. Los presentes lo escuchaban con profunda atención. Algunos se esforzaban por identificar aquella voz que no les parecía extraña. La vibrante prédica suscitaba conclusiones de gran alcance y belleza. Una inmensa luz espiritual transbordaba de las manifestaciones altilocuentes. Fue entonces que el ex rabino, conociendo el poder magnético ya ejercido sobre el numeroso auditorio, comenzó a hablar de él. Mesías Nazareno, comparando su vida, hechos y enseñanzas, con los textos que lo anunciaban en las Sagradas Escrituras. Cuando abordaba el problema de la circuncisión, he ahí que la asamblea rompe en furiosa gritería. «¡Es él! ¡Es el traidor!», clamaban los más osados, después de identificar al ex doctor de Jerusalén. «¡Apedreemos al blasfemo! ¡Es el bandido de la secta del Camino!». Por su parte, los jefes del servicio religioso reconocieron al antiguo compañero, considerado ahora como un tránsfuga de la ley, a quien se debían imponer castigos rudos y crueles. Saulo asistía a la repetición de la misma escena de cuando se hacía oír en la selecta reunión, con la presencia de los levitas de Chipre. Enfrentó impasible la situación, hasta que las autoridades religiosas consiguiesen calmar los ánimos turbulentos. Después de las fases más agudas del tumulto, el arquisinagogo, tomando posición, determinó que el orador descendiese de la tribuna para responder a su interrogatorio. El convertido de Damasco comprendió de relance toda la calma que necesitaba para salir airoso de aquella difícil aventura, y obedeció, rápidamente, sin protestar. «¿Sois Saulo de Tarso, antiguo rabino en Jerusalén?», preguntó la autoridad con énfasis. «Sí, por la gracia del Cristo Jesús».
Respondió en tono firme y con resolución. No viene al caso hacer referencias a ese carpintero de Nazaret. Tan solo nos interesa vuestra inmediata prisión, de acuerdo con las instrucciones recibidas del templo, explicó el judío en actitud solemne. ¿Mi prisión?, interrogó Saulo, impresionado. Sí. No os reconozco el derecho de efectuarla, esclareció el predicador. Ante aquella actitud enérgica, hubo un movimiento de sorpresa general. ¿Por qué os resistís? Cuando solo os corresponde obedecer. Saulo de Tarso lo miró con decisión, explicando: me niego porque, no obstante haber modificado mi concepción religiosa, soy doctor de la ley y además de eso, en cuanto a la situación política, soy ciudadano romano y no puedo atender a órdenes verbales de prisión. Pero estáis preso en nombre del Sanedrín. ¿Dónde está el mandato? La imprevista pregunta desorientó a la autoridad. Hacía más de 2 años que había llegado de Jerusalén el documento oficial, pero nadie podía prever aquella eventualidad. La orden había sido archivada cuidadosamente, pero no podía ser exhibida de inmediato, como exigían las circunstancias. El pergamino será presentado dentro de pocas horas, agregó el jefe de la sinagoga, un tanto indeciso. Y como para justificarse, añadía: desde el escándalo de vuestra última predicación en Damasco, tenemos orden de Jerusalén para prenderos. Saulo lo miró con energía, y volviéndose hacia la asamblea, que observaba su valor moral, tomada de pasmo y admiración, dijo en alta voz: varones de Israel, traje a vuestro corazón lo mejor que poseía, pero rechazáis la verdad trocándola por las formalidades exteriores. No os condeno. Siento que seáis así, porque también yo fui así como vosotros. Sin embargo, llegada mi hora, no rechacé el auxilio generoso que el cielo me ofrecía. Me lanzáis acusaciones, vituperáis mis actuales convicciones religiosas, pero, ¿quién de vosotros estaría dispuesto a discutir conmigo? ¿Dónde está el sincero luchador del campo espiritual que desee sondear, en mi compañía, las santas escrituras? Un profundo silencio siguió al reto. ¿Nadie?, preguntó el ardiente artífice de la nueva fe, con una sonrisa de triunfo. Os conozco, porque también anduve por esos caminos. Entonces, convengamos en que el fariseísmo nos perdió, lanzando nuestras esperanzas más sagradas en un océano de hipocresías. Veneráis a Moisés en la sinagoga, tenéis excesivo cuidado con las fórmulas exteriores, pero, ¿cuál es la característica de vuestra vida en el hogar? ¿Cuántos dolores ocultos bajo la brillante túnica? ¿Cuántas heridas disimuláis con palabras falaces? ¿Cómo yo? Debíais sentir inmenso tedio de tantas máscaras innobles. Si fuésemos a señalar los hechos criminales que se practican a la sombra de la ley, no tendríamos azotes para castigar a tantos culpables, ni el número exacto de maldiciones indispensables para una pintura de semejantes abominaciones. Padecí de vuestras úlceras, me envenené también en vuestras tinieblas y venía a traeros el remedio imprescindible. Rechazáis mi cooperación fraterna, pero, en vano, recalcitráis ante los procesos regeneradores, porque solamente Jesús podrá salvaros. Os he traído el Evangelio, y os ofrezco la puerta de redención para limpiar vuestras viejas máculas y, ¿aún queréis compensar mis esfuerzos con la cárcel y la maldición? Me niego a recibir semejantes valores a cambio de mi espontánea iniciativa. No podréis detenerme, porque la palabra de Dios no está encadenada. Si la rechazáis, otros me comprenderán. No es justo abandonarme a vuestros caprichos, cuando el servicio a hacer, me pide dedicación y buena voluntad. Incluso los directores de la reunión parecían dominados por poderosas e indefinibles fuerzas magnéticas. El joven Tartense paseó la mirada imponente sobre todos los presentes, revelando la rigidez de su ánimo poderoso. Vuestro silencio habla más que las palabras, concluyó casi audazmente. Jesús no os permite la prisión del servidor humilde y fiel. Que su bendición os ilumine el espíritu en la verdadera comprensión de las realidades de la vida. Diciendo así, caminó resuelto hacia la puerta de salida, mientras la mirada asombrada de la asamblea acompañaba su figura, hasta que, a paso firme, desapareció en una de las calles estrechas que desembocaban la gran plaza. Como si despertase, después del osado desafío, la reunión degeneró en acaloradas discusiones. El arquisinagogo, que parecía sumamente impresionado con las declaraciones del ex rabino, no ocultaba la indecisión, dudando entre las verdades amargas de Saulo y la orden de prisión inmediata. Los compañeros más enérgicos procuraron levantar su espíritu de autoridad. Era necesario prender al atrevido orador a cualquier precio.
Los más decididos se pusieron a buscar, de inmediato, el pergamino de Jerusalén, y tan pronto como lo encontraron, resolvieron pedir auxilio a las autoridades civiles, promoviendo diligencias. 3 horas después, todas las medidas para la prisión del osado predicador estaban tomadas. Los primeros contingentes fueron movilizados a las puertas de la ciudad. En cada una se apostó un pequeño grupo de fariseos, secundados por 2 soldados, a fin de burlar cualquier tentativa de evasión. Enseguida, iniciaron los interrogatorios en bloque, en la residencia de todas las personas sospechosas de simpatía y de relacionarse con los discípulos del Nazareno. Por su parte, Saulo, alejándose de la sinagoga, procuró entrevistarse con Ananías, ansioso por escuchar su palabra amorosa y consejera. El sabio viejito oyó la narración de lo acontecido, aprobando su actitud. Sé que el maestro, decía el joven finalizando, condenó las contiendas y jamás anduvo entre los incitadores, pero tampoco contemporizó con el mal. Estoy dispuesto a reparar mi pasado de culpas. Afrontaré las incomprensiones de Jerusalén, a fin de patentar mi transformación radical. Pediré perdón a los ofendidos por la insensatez de mi ignorancia, pero, de ningún modo podré huir de la oportunidad de afirmarme sincero y veraz. ¿Acaso serviría al Maestro, humillándome delante de las pretensiones inferiores? Jesús luchó cuanto le fue posible y sus discípulos no podrán proceder de otro modo. El bondadoso anciano acompañaba sus palabras con señales afirmativas. Después de confortarlo con su aprobación, le recomendó la mayor prudencia. Sería razonable alejarse cuanto antes de allí, de su aposento. Los judíos de Damasco conocían la parte que había tenido en su curación. A causa de eso, muchas veces había soportado sus injurias y sarcasmos. Sí, de seguro, lo buscarían allí para arrestarlo. Así, era de la opinión que se recogiese en la casa de la hermana lavandera, donde acostumbraban orar y estudiar el Evangelio. Ella sabría acogerlo con bondad. Saulo atendió al consejo sin vacilar. 3 horas después, el viejo Ananías era procurado e interpelado. Atendiendo a su conducta discreta, fue recluido en la cárcel para ulteriores averiguaciones. El hecho es que, inquirido por la autoridad religiosa, apenas respondía: Saulo debe estar con Jesús. Con sus escrúpulos de conciencia, el generoso anciano entendía que, de ese modo, no mentía a los hombres ni comprometía a un amigo fiel. Después de permanecer preso e incomunicado por 24 horas, lo dejaron en libertad, después de recibir dolorosos castigos. Le dieron 20 bastonazos, dejándole el rostro y las manos gravemente heridos. Con todo, luego que se vio libre, esperó a la noche y con total cautela, se encaminó a la humilde casa donde se realizaban las prédicas del camino. Reencontrándose con el amigo, le expuso un plan que venía a remediar la situación. Cuando niño, exclamó Ananías, gozoso asistía a la fuga de un hombre sobre los muros de Jerusalén. Y como si recapitulase los pormenores del hecho, en la memoria cansada, preguntó: Saulo, ¿tendrías miedo de huir en un cesto de mimbre? ¿Por qué?, dijo el joven sonriente. ¿Moisés no comenzó la vida en un cesto sobre las aguas? El anciano halló graciosa la alusión y esclareció el proyecto. No muy lejos de allí, había grandes árboles junto a los muros de la ciudad. Alzarían al fugitivo en un gran cesto, y después, con insignificantes movimientos, él podría descender del otro lado, en condiciones de iniciar el viaje para Jerusalén, conforme pretendía. El ex rabino experimentó inmensa alegría. En la misma hora, la dueña de la casa fue a buscar la ayuda de 3 hermanos de más confianza. Y cuando el cielo se tornó más sombrío, después de las primeras horas de la medianoche, un pequeño grupo se reunía junto a la muralla, en un punto más distante del centro de la ciudad. Saulo besó las manos de Ananías, casi llorando. Se despidió en voz baja de los amigos, mientras uno le entregaba un voluminoso paquete de panecillos de cebada. En la copa del árbol, frondoso y oscuro, el más joven esperaba la señal. El barón Tartens entró en su improvisada embarcación y la evasión se dio en el ámbito silencioso de la noche. Del otro lado, salió ligero del cesto, dejándose dominar por extraños pensamientos. ¿Sería justo huir así? No había cometido ningún crimen. ¿No sería una actitud cobarde dejar de comparecer ante la autoridad civil para las aclaraciones necesarias? Al mismo tiempo, consideraba que su conducta no provenía de sentimientos pueriles e inferiores, pues iba a Jerusalén reanimado, donde buscaría entrevistarse con los antiguos compañeros y les hablaría abiertamente,
concluyendo que tampoco sería razonable entregarse inerme al fanatismo tiránico de la sinagoga de Damasco. A los primeros rayos de sol, el fugitivo iba lejos. Llevaba consigo los panecillos de cebada como única provisión, y el evangelio obsequiado por Gamaliel, como recuerdo de tanto tiempo de soledad y de lucha. La jornada fue muy difícil y penosa. El cansancio lo obligaba a realizar paradas constantes. Más de una vez recurrió a la caridad ajena, en el penoso trayecto. Con la ayuda de camellos, caballos o dromedarios, el viaje de Damasco a Jerusalén no exigía menos de una semana de marchas exhaustivas. Pero, Saulo, iba a pie. Tal vez, podría valerse de la colaboración definitiva de alguna caravana, donde consiguiese los recursos imprescindibles, pero prefirió familiarizar su poderosa voluntad con los obstáculos más duros. Cuando la fatiga le sugería el deseo de aguardar la eventual cooperación de otros, buscaba vencer el desánimo, se ponía nuevamente de pie y apoyándose en callados improvisados, seguía adelante. Después de experimentar suaves recuerdos en el lugar en el que tuvo la gloriosa visión del Mesías resucitado, volvió a sentir cariñosas emociones al penetrar en Palestina, atravesando lentamente extensas regiones de Galilea. Se interesó por conocer el teatro de las primeras luchas del Maestro, identificarse con los paisajes más queridos, visitar Cafarnaún y Nazaret, oír la palabra de los hijos de la región. En aquel tiempo, ya el ardiente apóstol de los gentiles deseaba enterarse de todos los hechos referentes a la vida de Jesús, ansiaba coordinarlos con seguridad, para legar a los hermanos en humanidad el mejor acervo de informaciones sobre el emisario divino. Cuando llegó a Cafarnaún, un crepúsculo de oro entornaba maravillas de luz en el bucólico paisaje. El ex rabino descendió religiosamente a las márgenes del lago. Se extasió con la contemplación de las aguas encrespadas. Pensando en Jesús, en el poder de su amor, lloró, dominado por una singular emoción. Deseó haber sido un humilde pescador para captar las sublimes enseñanzas en la fuente de sus palabras generosas e inmortales. Durante 2 días permaneció allí en suave embeleso. Sin revelar su identidad, buscó a Leví, que lo recibió con buena voluntad. Le mostró su dedicación y conocimiento del Evangelio, habló de sus oportunas anotaciones. El hijo de Alfeo se alegró, contagiado por aquella palabra inteligente y confortadora. En Cafarnaún Saulo vivió horas deliciosas para su espíritu emotivo. Visitó el local de las predicaciones del Maestro, más adelante, la casita de Simón Pedro, más allá, la colecturía donde el Maestro fue a llamar a Leví para el desempeño de un importante papel entre los apóstoles. Abrazó a hombres fuertes, de la localidad, que habían sido ciegos y leprosos, curados por las misericordiosas manos del Mesías, fue a Dalmanuta, donde conoció a Magdalena. Enriqueció el mundo impresionante de sus observaciones, recogiendo informes inéditos. Pasados algunos días, después de reposar en Nazaret, Eloa, las puertas de la ciudad santa de los israelitas, extenuado de fatiga, por las penosas caminatas y por las noches de vigilia, cuyos sufrimientos muchas veces le parecieron sin fin. Sin embargo, en Jerusalén lo aguardaban otras sorpresas no menos dolorosas. Estaba dominado por ansiosas interrogantes. No había tenido noticias de sus padres, de los amigos, de la cariñosa hermana, de los demás familiares, siempre vivos en su retentiva. ¿Cómo lo recibirían los compañeros más sinceros? No podía esperar amables recepciones en el Sanedrín. El episodio de Damasco le daba a entender el estado de ánimo de los miembros del tribunal. Es verdad que había sido sumariamente expulsado del cenáculo más conspicuo de la raza. Pero, en compensación, había sido admitido por el Cristo en el cenáculo infinito de las verdades eternas. Dominado por esas reflexiones, atravesó la puerta de la ciudad, recordando el tiempo en el que, en un carruaje veloz, salía, de otro lugar, buscando la casa de Zacarías, en la dirección de Jope. Las reminiscencias de las horas más venturosas de su juventud le hinchieron los ojos de llanto. Los transeúntes de Jerusalén estaban lejos de imaginar quién era aquel hombre delgado y pálido, con la barba crecida y los ojos encuevados, que pasaba arrastrándose por la fatiga. Después de hacer un gran esfuerzo, alcanzó un predio residencial de su conocimiento. El corazón le palpitó apresurado. Como un simple mendigo, tocó en la puerta, con ansiosa expectativa. Un hombre de semblante severo le atendió secamente. «Por favor, ¿podéis informarme?», dijo con humildad, «si todavía reside aquí una señora llamada Dalila?» «No», respondió el otro con tono áspero. Aquella mirada endurecida no daba ocasión a nuevas preguntas, pero, aún así, se aventuró, por gentileza,
¿me podéis decir para dónde se mudó? Esto es lo que me faltaba, replicó el dueño de la casa enojado. ¿Será posible que tenga que prestarle cuentas a un mendigo? Dentro de poco usted me preguntará si compré esta casa, después querrá saber el precio, exigirá fechas, reclamará nuevas informaciones sobre los antiguos moradores, tomando mi tiempo con 1000 interrogaciones ociosas. Y, fijando en Saulo sus ojos impasibles, remató de golpe: nada sé, ¿está oyendo? A la calle. El fugitivo de Damasco volvió serenamente a la vía pública, mientras el hombrecito daba rienda suelta a sus nervios enfermos, cerrando la puerta con estruendo. El ex discípulo de Gamaliel reflexionó en la amarga realidad de aquella primera recepción simbólica. Ciertamente, Jerusalén nunca más podría reconocerlo. No obstante la impresión dolorosa, no se dejó dominar el espíritu por el desánimo. Resolvió ir a visitar a Alejandro, pariente de Caifás y su compañero de actividades en el Sanedrín y en el templo. Cansadísimo, tocó en la puerta, con menguadas esperanzas. Un servidor de la casa, después de la primera pregunta, venía a traerle la agradable noticia de que el dueño de la casa no se demoraría en atenderlo. En efecto, poco tiempo después, Alejandro recibía al desconocido con patente sorpresa. Satisfecho por conseguir la atención de un viejo amigo, Saulo se adelantó, saludándolo con efusión. El ilustre israelita no consiguió ocultar la sorpresa y sentenció con alguna generosidad en las palabras: amigo, ¿a qué venís a esta casa? ¿Será posible que no me reconozcas? Interrogó de buen humor el varón de Tarso, a pesar de su inmensa fatiga. Vuestra fisonomía no me es del todo extraña, pero, Alejandro, exclamó por fin, placentero, ¿ya no te acuerdas de Saulo? Un gran abrazo fue la respuesta del amigo, que preguntaba solícito, modificando el comportamiento: muy bien. Finalmente, gracias a Dios, veo que ya estás curado. No me equivoqué esperando que regresases. Grande es el poder del Dios de Moisés. Saulo comprendió enseguida la ambigüedad de aquellas expresiones. Sintiendo dificultad para darse a entender, buscaba la mejor manera de explicarse con éxito, mientras el amigo proseguía: ¿pero qué aspecto es este? Pues, pareces un beduino del desierto. Dime, ¿cuánto tiempo duró tu insidiosa enfermedad? Saulo se llenó de valor y afirmó: seguro que has sido engañado o estás mal informado, porque nunca estuve enfermo. Imposible, dijo Alejandro, visiblemente contrariado, después de tantas demostraciones afectuosas. Jerusalén está llena de leyendas sobre ti. Sadoc vino hasta aquí, hace 3 años, pidiendo enérgicas medidas del Sanedrín para que se aclarase tu situación, y después de largos debates, llevó una orden de prisión contra ti. Desde esa época, luché desesperadamente para que se modificasen las disposiciones de la pieza condenatoria. Probé que, si habías adoptado una actitud simpática para con la gente del camino, seguro que esa decisión obedecía a fines que no estábamos habilitados a comprender de pronto, como, por ejemplo, el de sondear mejor la extensión de sus actividades revolucionarias. Saulo no pudo contenerse y replicó, antes que el amigo continuase: pero, en ese caso, sería un hipócrita desleal e indigno del cargo y de mí mismo. El otro, enfadado, frunció el ceño. Además, ponderé todas las hipótesis y como no podía tomarte por hipócrita, afirmó Alejandro, procurando enmendar la situación, conseguí probar que tu actitud en Damasco provenía de una transitoria demencia. No era justo pensar de otro modo, incluso porque, al contrario, serías también falso, con nosotros, en la esfera del farisaísmo. El ex rabino sintió la delicadeza del impasse. Había renovado sus concepciones religiosas, pero estaba delante de un amigo. Cuando muchos lo abandonaban, éste lo recibía fraternalmente. Era necesario no herirlo. Sin embargo, era imposible enmascarar la verdad. Sintió los ojos llenos de lágrimas. Se le imponía dar testimonio del Cristo, a cualquier precio, aunque tuviese que perder las mejores afecciones del mundo. Alejandro dijo humildemente: es verdad que inicié el gran movimiento de persecución al camino, pero, ahora, es indispensable confesar que me equivoqué. Los apóstoles galileos tienen la razón. Estamos en el inicio de grandes transformaciones. A las puertas de Damasco, Jesús se me apareció en su gloriosa resurrección y me exhortó a ponerme al servicio de su evangelio de amor. La palabra le salía tímida, moderada por el deseo de no herir las creencias del amigo, que, no obstante,
dejaba transparentar su profunda decepción en el rostro lívido. «No digas tales absurdos», exclamó, irónico y sonriente desgraciadamente, «veo que el mal continúa minando tus fuerzas físicas y mentales». La sinagoga de Damasco tenía razón. Si no te conociese desde la infancia, te daría ahora el título de blasfemo y desertor. A pesar de su energía viril, el joven tartense estaba desilusionado. Además, prosiguió el otro, asumiendo aires de protector, desde el inicio de tu viaje no estuve de acuerdo con el mísero cortejo que llevabas. Jonás y Demetrio son casi principiantes, y Jacob está viejo. Con semejante compañía, cualquier perturbación de tu parte habría de acarrear grandes desastres morales para nuestra posición. No obstante, Alejandro, decía el ex rabino, un tanto humillado, debo insistir en la verdad. Vi con estos ojos al Mesías de Nazaret, oí su palabra, de viva voz. Comprendiendo los errores en los que vivía, en mi defectuosa concepción de la fe, busqué el desierto. Estuve allá 3 años en servicio rudo y largas meditaciones. Mi convicción no es superficial. Hoy, creo que Jesús es el Salvador, el Hijo del Dios vivo. Pues tu enfermedad, repetía Alejandro altanero, modificando el matiz de la intimidad, trastornó la vida de toda tu familia. Avergonzados con las noticias llegadas de Siria, Jaques y Dalila se mudaron de Jerusalén para Silische. Cuando supo de la orden de prisión dictada por el Sanedrín contra tu persona, tu madre falleció en Tarso. Tu padre, que te educó con esmero, esperando de tu inteligencia los mayores galardones de nuestra raza, vive abatido e infeliz. Tus amigos, cansados de soportar las ironías del pueblo en Jerusalén, viven esquivos y humillados, después de buscarte en vano. ¿No te dolerá la visión de este cuadro? ¿No bastará un dolor como este para rehacer tu equilibrio mental? El ex doctor de la ley tenía el corazón desgarrado por la angustia. Tantos días repletos de ansiedad, tantas amarguras vividas con la intención de lograr alguna comprensión y reposo junto a los suyos, ver, ahora, que todo era ilusión y ruinas. La familia desorganizada, la madre muerta, el padre infeliz, los amigos execrándolo, y Jerusalén lanzándole ironías. Viéndolo en tal actitud, el amigo se regocijaba íntimamente, esperando ansioso el efecto de sus palabras. Después de concentrarse un minuto, Saulo enfatizó: lamento los hechos tan tristes y tomo a Dios por testigo de que no cooperé intencionalmente para que sucediera eso. No obstante, incluso aquellos que aún no aceptaron el Evangelio deberían comprender, según la antigua ley, que no debemos ser orgullosos. Moisés, no obstante sus enérgicas recomendaciones, enseñó la bondad. Los profetas, que le sucedieron, fueron emisarios de profundos mensajes para nuestro corazón que se perdía en la iniquidad.